Bonjour, soyez le ou la bienvenue à ma chaîne Le Français à ma manera. En este vídeo te quiero hablar de tres errores más comunes que cometemos los españoles al aprender francés y sobre todo, lo más importante, cómo podemos solucionarlos selon mon expérience, es decir, de acuerdo a mi experiencia. Y es que estos tres errores son errores majeurs, es decir, errores muy importantes, y es esencial que seas consciente de ellos. ¿Por qué? Porque son tres errores que están lastrando literalmente tu aprendizaje de idiomas. Soit l'anglais, soit le français, es decir, ya sea el inglés o el francés, pero esto también se puede aplicar a cualquier idioma que estés aprendiendo actualmente. En este punto te estarás preguntando, ¿pero cuáles son estos tres errores? Dis-le-moi. Je crois que vous avez hâte de savoir, es decir, tenéis ganas de saberlo, ¿n'est-ce pas? Pues nada, vamos a ello. Bien, el primer error, y un error que es muy importante y muy común, es traducir del español al francés. Y es que normalmente la gente lo que hace es, cuando quiere expresarse, es traducir lo que quiere decir directamente del español al francés, palabra por palabra. Y esto es un grave error, porque hay dos razones muy importantes por las que no debemos hacer esto. En primer lugar, porque tenemos que entender que el francés y el español son idiomas diferentes y por tanto tenemos que tratarlos como tales. Y la razón número dos es que, bueno, al tratar de traducir, cuando queremos expresarnos, lo que estamos haciendo es ralentizar nuestra expresión, ya sea una expresión oral, es decir, cuando vamos a hablar, o la expresión escrita, es decir, cuando estamos escribiendo. ¿Y por qué estamos ralentizando esto? Pues porque lo que hacemos es constantemente, es decir, como se dice en francés, systématiquement, buscar en nuestro cerebro la palabra adecuada, traducida, que encaja en lo que queremos decir. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, según muchos expertos, dicen que lo que hay que hacer es pensar en el idioma. Yo personalmente, esto me suena muy bien, pero a mí no entiendo muy bien qué quiere decir pensar en el idioma. Quizás es porque tengo que leer más autores franceses como Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre. Entonces, ¿qué es lo que me ha funcionado a mí personalmente? Yo creo que la forma más inteligente de proceder es aprenderme estructuras en francés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en francés hay estructuras fijas que son estructuras básicas que utilizan los nativos para expresarse de una forma natural. Yo lo que hago personalmente es aprenderme estas estructuras, que las puedes encontrar en el material que tú te estés estudiando, o, por ejemplo, ya sea cuando estás leyendo un texto, cuando estás escuchando algo en francés. Entonces lo que hago es aprenderme esa estructura, de tal forma que hago una asociación, y así cuando tengo que expresarme simplemente me viene a la cabeza esa estructura francesa que es apropiada para un contexto determinado. Y bueno, ahora os pongo un ejemplo. Imaginad que vosotros queréis decir en francés: eso me parece interesante. ¿Cómo lo diríais?
Traduciendo, podrías pensar en el verbo paraître, que es el verbo parecer en francés, y podrías pensar en decir paraître intéressant. La realidad es que cuando te sumerges en el idioma, te das cuenta que hay una expresión muy útil que utilizan los nativos, que es avoir l'air plus adjectif. Entonces, si has estudiado previamente esta estructura, sabrás que en francés un nativo dice ça a l'air intéressant. Es decir, eso es interesante, literalmente. En este punto te habrás dado cuenta lo importante que es aprenderse, o lo útil que es aprenderse estructuras en francés. Y yo os recomiendo enérgicamente estar atento a estas estructuras cuando os aparezcan en vuestras comprensiones orales o vuestras comprensiones escritas y aprenderlas para sonar más natural con vuestro francés. Bueno, el error número 2 es tener una gramática perfecta, es decir, maîtriser toute la grammaire o dominar toda la gramática. Y esto es un error. Tenemos que entender que la gramática francesa es muy rica en excepciones. Hay excepciones por todos lados. Y lo sé porque yo la he estudiado. Y es difícil, même pour les natifs, es decir, incluso por los nativos. Así que si los franceses no la dominan al 100%, imagínate lo difícil que puede ser para nosotros los españoles. Yo personalmente creo que lo más inteligente es ir aprendiendo la gramática a medida que tú crées sur la langue, es decir, a medida que vas profundizando en el idioma. De esta forma, tú vas a ir aprendiendo de una forma activa, es decir, y aquí está la clave, porque al aprender de forma activa es más fácil que tú vayas adquiriendo esa regla gramatical. ¿Por qué? Porque tú estás interesado en aprender el por qué eso es así, porque el francés funciona de esa manera. Y es que hay una diferencia, una gran diferencia, entre simplemente estudiar un punto gramatical porque te lo exigen, a aprenderlo de una forma activa. Si tú estudias algo de forma pasiva, eso realmente que estás aprendiendo no tiene ningún sentido ni ningún interés para ti, y por tanto va a ser mucho más fácil que lo olvides al final. En resumen, yo creo que no hay que obsesionarse con la gramática, así que no os obsesionéis. Piensa que ni siquiera un francés es perfecto en gramática, así que menos lo vas a hacer tú. Creo que la gramática es interesante aprenderla, pues son las bases del idioma, pero también creo que hay que estudiarlas de una forma inteligente, así que soyez intelligent ou intelligente, sed inteligentes. Bueno, y ahora vamos con el error número 3, que esto es un poco ya el ideal de cualquier estudiante de idiomas, y es el querer entenderlo todo, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas o lees algo en ese idioma extranjero, pues querer saber cada una de las palabras y las expresiones que estás consumiendo en ese idioma. Y os digo que querer entenderlo todo es realmente agotador y es innecesario. Yo lo sé porque llevo años aprendiendo francés y aún así sigo pensando, ¿cuándo será ese dichoso día en el que no tenga que usar el diccionario? Pero lo cierto es que tienes que entender que el francés es una lengua muy rica en matices y en palabras. Para mí lo bonito de un idioma como el francés es que puedes utilizar muchas palabras y expresiones distintas para expresar lo mismo. Y eso es hermoso, ¿no crees?
Y lo bien que quedas cuando dices, wow, mira qué palabra o expresión que me he aprendido hoy. Creo que eso también es muy motivante, el ver cómo vas avanzando y cómo vas convirtiéndote en una persona que es, es capaz de expresarse de una mejor manera y de una forma más natural, igual que lo puede hacer un nativo. Yo creo que la clave aquí es cambiar nuestra mentalidad. No, en français on dit notre façon de penser, es decir, nuestra forma de pensar. Yo os propongo ver vuestro aprendizaje del francés como si fuerais un explorador. Estáis buscando oro dentro del mundo del francés. Y cada palabra nueva que aprendéis para vosotros debe ser como como una pepita de oro. De tal forma que tenéis que pensar que cada palabra que estáis aprendiendo en francés estáis más cerca de vuestro objetivo con el francés, ya sea cual sea. Es decir, cada persona va a tener un objetivo diferente, eso ya lo tenéis que definir vosotros. Bueno, estos son los 3 errores más comunes que yo pienso que cometemos al aprender un idioma, ya sea el francés, el inglés o el idioma que estéis aprendiendo. Me gustaría saber cuáles de estos 3 errores cometes tú. Déjamelo abajo en los comentarios. Me podéis decir también qué error mayor, es decir, qué error importante os parece esencial y que no haya mencionado en este vídeo. Bueno, esto es todo por este vídeo. Nos vemos en mi canal Le Français à ma manière. ¿Y por qué Le Français à ma manière? Porque aprender francés autrement c'est posible. Aprende francés a tu manera. A la prochaine.